Derecho laboral es prácticamente la ley que le regula a los trabajadores, tanto a los trabajadores como a los empleadores, ¿verdad? Así como los trabajadores tenemos derechos y obligaciones, los empleadores también tienen derechos y obligaciones. Entonces, lo que hace el derecho laboral es regular esas relaciones, tanto entre el empleador con el trabajador y entre los dos con el Estado, obviamente, ya que tenemos la parte del sector privado y la parte del sector público. Entonces, lo que vamos a estar viendo nosotros y estudiando es la parte de los derechos de los trabajadores. Ya. Y bueno, como había dicho antes a los compañeros que estaban conectados antes, lo que quiero hacer es, una vez que el profe Alberto termine su clase, que es a las 11, entonces entro yo y desarrollar las clases máximo hasta las 12:30, que ya es la hora del almuerzo. Entonces terminar las unidades que vamos a desarrollar y después dar continuado así, porque nuestro horario es 11:30 a 1:30. Entonces, desarrollar las clases las 11 una vez que termine el otro profe, entonces yo ingreso y damos las clases 12:30 o la 1 máximo, ¿verdad? Pero mi materia no es tan larga. Vamos a dar la parte, o sea, lo fundamental, lo básico, que como estudiantes deben de conocer, obviamente. ¿Está bien? ¿Tienen Sí, alguna sí, sí. consulta sobre Perfecto, esto? profe, no hay problema. Bueno, genial. Entonces voy a compartir mi clase de hoy. Voy a poner en silencio mi teléfono. Y ya Hoy va a ser hasta arrancamos. la una, ¿verdad, profe? ¿Cómo? Hoy va a ser hasta la una nomás. Y hoy, una vez que culminamos todas nuestras 2 unidades que tenemos que desarrollar, abrimos mesa de diálogo para cualquier consulta que tenga y podemos culminar. Pero yo para la próxima clase ya quiero mandar mi link para las 11 de la mañana. Entonces, damos continuado, no cortamos. Ya. Porque esta Sí. materia tiene una parte práctica, o sea, resolución de problemas. Vamos a tener problemas para desarrollar en el caso de que, por ejemplo, usted tiene su propia empresa, ¿verdad? Y le despiden a algún trabajador con 6 meses de antigüedad, entonces, ¿qué es lo que ustedes van a pagarle a ese trabajador? O sea, esa parte es lo que vamos a calcular. Sí. ¿Entienden? Bueno, Bien. entonces para que puedan quitar ustedes la liquidación que corresponde a cada trabajador, de acuerdo a la antigüedad que tenga dentro de la empresa. Entonces esa parte también manejan, porque como les dije anteriormente y como explicó la compañera Lisi, es velar por el bienestar y la seguridad de todos los trabajadores, porque recuerden que a su cargo va a estar eso. Entonces Sí. mínimamente tenemos que tener conocimiento sobre eso, porque si ustedes son los encargados, o sea, son la cara de la empresa, entonces ustedes son los que van a hablar con los trabajadores y ver todo lo que le es necesario para tener seguridad laboral y bienestar laboral por sobre todo. Bueno, entonces vamos a iniciar la clase, voy a compartir mi Power. ¿Se ve? ¿Se ve Sí. ahí el Sí, Power? sí. Bueno, Sí. Sí. ahí tenemos, nuestra materia se llama Derecho Laboral y de Seguridad Social. Mi nombre, como ya dije, es Lilian Pérez. Ahí están las fechas de nuestros exámenes parciales y final. Saben que ahora se cambió el sistema del instituto, antes era semestral, o sea, 6 meses se tenía una materia, ahora tenemos modular, que sería que, o sea, que cada materia que ustedes van a ir teniendo van a durar 2 meses. En este caso, nuestra materia va a durar 2 veces, culminan esta materia, tienen su nota y se le habilita otras 2 materias. ¿Entienden? Sí. Bueno, Sí, sí. genial. Entonces, para que vayan anotando, nuestro examen parcial sería el 27 de marzo y nuestro examen final sería el 24 de abril, para que vayan Ya. anotando ya las fechas. Bueno, Sí. como primera unidad, voy a quitar un poco para que puedan. Bueno, la lección 1, el derecho del trabajo y de la seguridad social. Lo primero que tenemos que saber es qué es el derecho laboral. Bueno, el derecho laboral es un conjunto de normas y principios que regula las relaciones jurídicas entre los empleadores y el empleador y de estos dos con el Estado, originando
originados por una prestación voluntaria, subordinada y remunerada para la producción de bienes y servicios, dice el concepto de derecho laboral. Bueno, al decir es un conjunto de normas, ¿a qué se refiere? El conjunto de normas es todo lo que está establecido en el Código del Derecho Laboral, y principios son los principios que rigen la materia, que sería nuestra materia. Y cuando hablamos de que regula esa relación jurídica, tanto entre empleadores, en este caso el patrón con los empleadores, y de esto con el Estado, ¿a qué les parece que se refiere eso? Cuando dice que regula esa relación. Vamos a analizar para que puedan entender y el día de mañana cuando tengamos que rendir puedan explicar con sus palabras. Porque este todito, artículo, artículo, artículo. Junior, ¿qué te parece que dice, a qué se refiere cuando dice que regula esa relación jurídica entre el empleador y el empleado? ¿Cómo lo ven? Cuando hablamos del concepto de derecho laboral, dice que es un conjunto de normas y principios que rigen la materia, pero que esas normas y esos principios lo que hace es regular la relación jurídica entre el empleador con los empleados. Sí. Y de esto de esto con el Estado, dice. A ver, Lizzy. Eso hablaría del contrato laboral ya, profe. Así mismo es. Porque Entonces, saben. sí, Bueno, entonces sería unas pautas entre el que le va a contratar y el que va a ser contratado en lo que diría los derechos laborales que uno mismo puede llevar, lo que él puede discutir, por decir así, y lo que el patrón en sí le tiene que brindar. claro, Y porque donde definan todas esas pautas sería esto. claro, esa relación es la que regula lo que está plasmado dentro del contrato de trabajo. Pero ustedes saben que hay los famosos contratos verbales, ¿verdad? Que te contratan y no te hacen firmar ningún tipo de contrato, que es lo que algunas, por ejemplo, las empresas que se dedican a recepcionar personas para servicio de limpieza, ¿saben? Y hubo varios casos de empresas como por ejemplo Todo Limpio o Minbi, que le hace figurar, por ejemplo, se dedican a limpiar la Contraloría y figura que ganan sueldo mínimo, pero en el momento de que la empresa cobra el canon por el servicio prestado, al trabajador le paga 1 millón de guaraníes. ¿Se entiende? Sí. Sí, Entonces entiendo. hay contratos verbales y hay contratos por escrito. Y cuando hablamos de que regula esa relación jurídica entre el empleador y los empleados, es a lo que está plasmado dentro del contrato de trabajo. Entonces lo que hace el derecho laboral es regula esa relación jurídica, ya sea entre las empresas privadas o las empresas públicas que se dedican a producir bienes y servicios. Obviamente, al contratar yo el servicio, por ejemplo, de Josías, dentro de mi empresa, le hago firmar un contrato de sueldo mínimo, es lo que figura, ¿verdad? Pero famoso te hace firmar el contrato por sueldo mínimo, pero IPS a veces, o sea, sueldo mínimo, pero te paga más, que también hay casos de eso. Pero hace figurar por el mínimo para pagar menos el IPS del trabajador. Ya hubo varios casos de eso. O sea, Josías puede estar ganando 5 millones en mi empresa, pero yo informo a IPS que gana el mínimo para no aportar tanto. ¿Ya escucharon casos de eso? Sí, esa evasión, sí. Sí, así mismo. Y pasa en muchas empresas, con tal de no pagar lo que corresponde. Bueno, ese es el derecho laboral. Lo que hace es regular esa relación jurídica del empleador con el empleado y de esto con el Estado, que sería el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Por ejemplo, Poder Judicial, Poder Legislativo. Bueno, concepto de legislación laboral. Voy a salir un rato de la pantalla, no me van a ver porque no puedo leer. Concepto de legislación laboral. Es el conjunto de normas jurídicas que regula
las relaciones entre los empleados y el empleador y de esto con el Estado. Es la misma cosa. Originados por una prestación voluntaria subordinada y remunerada para la producción de bienes y servicios, refiriéndose exclusivamente a las leyes laborales. O sea, es lo mismo, solamente que en nuestro país es derecho laboral y en otros países es laboral, que viene a ser lo mismo. Pero como saben, nuestro código civil, nuestro código de la niñez, todos son reproducciones del código argentino. Lo mismo en nuestro derecho laboral, que es más viejo, que se va modificando los artículos de acuerdo a las necesidades que va teniendo nuestra población en sí, así como se reforma el derecho laboral, también se reforma el derecho penal y el derecho civil de las personas. Bueno, en este caso, por ejemplo, lo que ustedes tienen que saber, lo importante si les sale en el examen de derecho laboral, es que el derecho laboral regula la relación jurídica entre el empleador y los empleados y de esto con el Estado. Solamente eso. Bueno, ¿podemos pasar o tienen alguna duda con respecto a esto? No. Ninguna, bro. Bueno. Yo no tengo duda, profe. Bueno, vamos a ver las características. Las características del derecho laboral son los siguientes. Ahí. Bueno, rama diferenciada del derecho. El derecho laboral tiene su rama tanto en el aspecto social, pero se diferencia de la demás porque se ocupa exclusivamente de las relaciones jurídicas laborales, bueno, entre los sujetos. Esa es la parte de aspecto social. Ahí, me pasa. Autonomía doctrinaria, ¿por qué? Porque tiene su propia opinión, es legislativa porque tiene su propia ley, es didáctica, ¿por qué? Porque se enseña en las universidades, rama de la carrera de Derecho con especialización, y judicial porque tiene su propio fuero. Y es público porque las relaciones jurídicas laborales son de carácter público, afectando a toda la sociedad. Bueno, característica, aspecto social, porque dice, me sale una letra que no puedo leer todo acá a mí. ¿Por qué? Porque dice que se ocupa exclusivamente de las relaciones jurídicas de los sujetos, y los sujetos somos nosotros. Yo soy la patrona y ustedes son mis empleados. Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de aspecto social. Entonces, se ocupa exclusivamente el relacionamiento entre los sujetos. Y cuando hablamos de autonomía, porque tiene una de las características que es autónoma, porque tiene su propia ley que le regula. Tiene autonomía doctrinaria, ¿por qué? Porque se enseña en las universidades. Tiene autonomía legislativa porque cuenta con su propia ley que regula las relaciones laborales. Es didáctica, ¿por qué? Porque se enseña en las universidades. Y es judicial porque tiene su propio fuero. Cuando hablamos de fuero, nos estamos refiriendo a que tiene su propio juzgado que regula ese relacionamiento entre los sujetos. En este caso, el empleador con los empleados y de esto con el Estado. O sea, cuando nosotros, por ejemplo, se nos despide de un lugar injustificadamente, lo primero que debemos hacer es recurrir ante el Ministerio de Justicia y Trabajo y establecer una denuncia por despido injustificado. Para nosotros realizar y recurrir a la parte judicial, primero tenemos que acotar o quemar las etapas. En este caso, cuando recurrimos ante el Ministerio del Trabajo, ahí, por ejemplo, es la etapa administrativa, donde cual se le cita al patrón y al empleado para tener un careo para ver por qué se le despidió a ese funcionario. Entonces, una vez que ustedes agotan esa parte administrativa, se van a lo judicial, que es ya demandar a la empresa por despido injustificado para que puedan cobrar todos sus beneficios que le corresponden según los años de antigüedad o meses de antigüedad que tienen. ¿Entienden? Sí, sí.
Bueno, y es público porque las relaciones jurídicas laborales son de carácter, voy a checar mi pantalla, carácter público, la sociedad. Bueno, saben que tenemos nosotros defensores públicos. En el caso de que no contemos con suficiente capital para contratar un abogado particular, saben que hay una defensoría pública que se dedica a la parte laboral que le puede también orientar para poder hacer valer sus derechos. Hoy por hoy, en el caso de ustedes lo que van a hacer es velar por las condiciones de trabajo de los trabajadores. Pero ahí es un poco vidrioso. ¿Por qué? Porque ustedes van a trabajar para la empresa, ¿verdad? Y obviamente a veces los empresarios tipo que quieren direccionar hacia lo que le conviene a ellos. Y hay veces se van a topar también con situaciones donde ustedes le dicen a los empleadores, a los dueños de la empresa, que esta situación es riesgosa para estos trabajadores. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, manipulan medicamentos que saben que es tóxico y que afecta al trabajador, o trabajan con desechos tóxicos. Hay empresas, por ejemplo, que le dan leche. Por ejemplo, el laboratorio Kinfa mensualmente le da leche a sus trabajadores. ¿Por qué? Porque trabajan con productos que son tóxicos para la salud. Entonces lo que hace la leche es trata de aminorar, por ejemplo. Entonces sí o sí, cada fin de mes a sus personales le regala una caja de leche para que consuman, ¿verdad? O directamente le sirven ahí dentro de la empresa. Por ejemplo, aquellos que se dedican a la recolección de basura de la Municipalidad de Asunción, ellos cobran un plus que se llama insalubridad, que es por el tema de los desperdicios, ¿verdad? Que ellos todos los días inhalan, ¿verdad? Entonces ellos pagan eso. Entonces ustedes lo que van a hacer es velar para que se cumplan esas condiciones dentro de la empresa el día de mañana cuando sean profesionales. ¿Entienden? Por eso habla de toda la sociedad. Y el que le representa a toda la sociedad tenemos ahí, que es el Poder Judicial, que tiene las herramientas necesarias para velar los derechos de los trabajadores, así como también de los empleadores. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Me cortan si es que hablo muy rápido o ya me voy, Ajá. porque lo que quiero es que entiendan, más que nada. Bueno, Sí. fuentes del derecho laboral. Estas son las fuentes que tienen, por ejemplo, o las herramientas con que cuentan el día de mañana cuando surja un problema. ¿A qué yo puedo recurrir para luchar? Porque saben que ustedes van a estar siempre en el medio. Van a estar a favor de los trabajadores como también a favor de la empresa. Y siempre ustedes tienen que buscar un punto intermedio para poder solucionar el conflicto que el día de mañana les toque a ustedes solucionar. Entonces haya siempre un 50 y 50. O sea, le damos esto y, ¿entienden? Porque para eso ustedes Sí. van a estar, para negociar. Y siempre tienen que tratar de actuar 50 y 50, siempre. No siempre salir a favor de la empresa, porque ustedes van a estar para velar por los trabajadores. Y yo sé que hay gente, ¿verdad?, que hicieron el curso, porque en la SNPP también hay este curso, pero salen con carnet categoría C. Y hay veces que no hacen lo que tienen que hacer dentro de la empresa. Entonces lo que ustedes tienen que hacer el día de mañana cuando trabajen, yo sé que si ustedes no quieren hacer el trabajo, eso de velar por la seguridad de los trabajadores, va a venir otro y va a hacer lo que ustedes no quieren hacer. Pero siempre Profe, tratar, sí, ¿en qué diferencia los carnet, por ejemplo? bueno, el carnet categoría A sí diferencia mucho, porque creo que de acuerdo a eso le pagan el salario a las personas que tienen esta parte de gestión de riesgo. El carnet, la SNPP, por ejemplo, te quita carnet categoría C, que es de curso, de nosotros es tecnicatura, y te da carnet categoría B. Por Ujú. ejemplo, hay gente de la EBI que tiene curso de la SNPP con categoría C y están queriendo la categoría B porque ese te ayuda a escalar, o sea, a ascender. Por ejemplo, en este caso de la EBI, que es la represa, ¿verdad? Así como en Yacyretá.
Y las universidades, cuando es así ya a gran escala, la universidad es el que te da carnet categoría A, que eso incluye mucho. En eso se dividen los carnets, categoría C, B y C. El carnet que se le va a dar a usted una vez que culmine esta El carrera es D. el B, categoría B. Y después está el A, pero ese ya es a nivel universitario. ¿Entienden? Ya. Entonces, cuando tenés una carrera universitaria, ya sea una ingeniería o algo así, tenés esta tecnicatura, lo que te dan la categoría A, según tengo entendido, profe. A nivel, sí, a nivel universitario. Una consulta, Sí, profe. sí, Cuando nosotros nos recibamos y tengamos sí, categoría D, por ejemplo, sí, y el instituto está reconocido por el sí, ministerio, ¿habría una posibilidad de que nosotros podamos a futuro, si queremos tener categoría A, convalidar en una universidad sí, estas materias? sí, ¿Nos sí, sirve? sí sirve. Porque los certificados de estudio salen del MED y son materias comunes. Hay algunas materias comunes que sí o sí le van a convalidar. Y entonces hacen por los... ¿Alguna Sí, universidad que sepa de que tiene esta carrera? ¿Usted no tiene conocimiento? no, solo sé que la SNPP. Pero sé que funcionarios de la EBI me dijeron que allá, solamente que no recuerdo el nombre de la universidad, pero no es una universidad así, viste que hay muchas universidades así. Por ejemplo, el Sol, el, qué sé yo, Guairá. Y no recuerdo el nombre de la universidad, pero me dijo que una universidad estaba teniendo, pero que él no le servía el curso que tenía en la SNPP, entonces tenía que hacer la tecnicatura para después dar lo otro. Pues lo que no quería es volver a dar todas las materias. Entonces hace la tecnicatura para tener el carnet categoría B. En Encarnación, profe, UNASUR lo que es Sí, así que sea menos conocida, ¿verdad? Después está la Uninorte y lo que vendría a ser la Nacional y la Católica, claro, claro. la UNAE, ¿verdad? Sí, sí, Pero UNASUR es la que es así, que no, que te digo que no es de la Nacional ni la Católica. sí. Y creo que la UPAP abrió desde el año pasado. Ay, y bueno. Sí, te sirve el certificado de estudio, te sirve. Porque está todo con nuestra carrera, o sea, la tecnicatura en sí de esta carrera está reconocida con resolución. Y, por ejemplo, este tiene resolución de este año y para el año que viene se tiene que quitar otra resolución para habilitar la carrera. Pero sí estamos reconocidos por el MEC. De hecho, con una carrera nueva que este año el instituto está ofreciendo al público. Enviaron la resolución porque fue lo Sí, primero que pedí porque sí, tuve una sí. muy mala experiencia a otro lado. Sí, sí, así mismo es. Viste que, o sea que desde el momento que tenés un instituto te habilita luego para ofrecer carreras y vos ves con el tiempo, antes de que termine el corte, ¿verdad? De un año, para que te salga tu resolución. Pero en este caso el instituto había presentado el año pasado ya el proyecto y recién en este año le salió la resolución. Pero sí estamos reconocidos por el MED. O sea que la categoría A solo sería validar con materia de Ya, la facultad. sí, así mismo es. Ya. Voy a aceptar a alguien. Ahí está. ¿Alguna otra duda? Bueno, para que sepan, yo soy la coordinadora académica del instituto, así que cualquier duda o consulta que tengan, no hay ningún problema. Me pueden llamar, escribir. En el caso de que no puedan entrar a la clase, les paso la grabación en línea y ustedes ven. Y si no entienden algo, me preguntan. ¿Está bien? Profe, las diapositivas Ok. así nosotros podemos acceder así tipo para imprimir y tener como un Sí, archivo. sí, sí. Así Las mismo. diapositivas así en limpio, sin que sea grabación de clase, te digo. ¿Se puede acceder a eso? Sí, es la plataforma del instituto que en esta semana se le va a estar enviando a cada uno el usuario y la contraseña para que ustedes puedan ingresar a la plataforma y descargar el material que voy a alzar a la plataforma y ver la grabación de las clases. Siempre está todo en la plataforma, está todos los videos de la clase y los materiales que los profesores eh, desarrollan en línea, ¿verdad? Espectacular, profe, Bueno, porque yo quiero tener, de sí, repente hay cosas que, hay pequeños puntos que se te pasan y entonces de claro. repente rebuscando en tu archivo te refresca la memoria.
Sí, así mismo. No hay- está todo en la plataforma. Bueno, otra consultita. Nada, bueno, vamos a continuar. Fuentes del derecho laboral, tenemos dos tipos de fuentes. Son las formas cómo se producen y se manifiestan las normas jurídicas. En el derecho laboral las fuentes pueden ser generales y especiales. Fuentes generales son las más comunes a las demás ramas del derecho: la ley, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina, sin dejar de lado los principios generales del derecho, la equidad y el derecho supletorio. Bueno, fuentes generales. Se refiere a por qué como primera fuente para poder recurrir o para poder analizar el derecho laboral te cita la costumbre, porque hay ciertas normas que por costumbres, o sea, por conducta repetitiva, se van desarrollando. ¿Y a qué se refiere la jurisprudencia? Por ejemplo, son aquellos fallos que ya fueron dictados por un tribunal en lo laboral, o sea, por un juzgado de primera instancia en lo laboral. Eso es jurisprudencia. Son sentencias que ya salieron sobre hechos similares, entonces se utiliza como medio de prueba. Y la doctrina ya viene a ser aquellos juristas que quitan libros acerca del derecho laboral, entonces recurren a la doctrina para poder explayar y hacer valer sus derechos. Y sin dejar al lado los derechos, los principios generales del derecho y la equidad, que en este caso la equidad, la igualdad por sobre todo, y el derecho supletorio, como dice. El derecho supletorio es, por ejemplo, aquellas cuestiones que mi código, o sea, mi derecho laboral, mi ley, no me puede solucionar. Entonces yo, como derecho supletorio, recurro, por ejemplo, al derecho civil o a algún tipo de normativa o tratados o convenios en que el Paraguay ratificó, ¿verdad?, acerca de los derechos laborales. Ayuda a todos los materiales o todas las herramientas que yo tengo para hacer valer mi derecho, yo puedo utilizar. Y en cuanto a las fuentes especiales, se refieren a los contratos o laudos arbitales. No sé si ustedes llegaron a ver alguna vez, no sé si era serie esa de la autora Polo, alguna vez tuvieron que haber visto. Sí, ¿Sí? Es donde se van los afectados y discuten sus casos. Y eso es laudo sí. arbitral. Cuando, por ejemplo, Lizzy y yo, Lizzy es mi patrona y yo soy su empleada, tenemos un problema, entonces yo le digo a mi patrona, que es Lizzy, vamos a someter un laudo arbitral, y Lizzy acepta. Entonces lo que resuelve ese juez arbitral entre ambas partes se tiene que cumplir. En este caso, por ejemplo, yo, trabajadora, le gané a Lizzy y Lizzy tiene que cumplir con la resolución que sale en ese laudo arbitral. A eso se refiere. Cuando yo acepto someterme a ese laudo arbitral, entonces yo tengo que cumplir con lo que establece esa juez árbitro que está dirimiendo nuestros problemas. Como el contrato colectivo y condiciones de trabajo, el contrato, ley, el reglamento interno de trabajo, las sentencias normativas, el laudo arbitral y los convenios internacionales recomendados por la OIT, que en este caso es la Organización Internacional del Trabajo. O sea, esas son fuentes especiales a las cuales yo como trabajadora puedo recurrir. Y seguramente habrán escuchado alguna vez de alguien, algún amigo, vecino, pariente, que le demandó a su empleador. Dice, no, la juicio laboral puedo tardar ITRI o dura ITRI. Hace 3 años mi juicio y todavía no le cobro. ¿Escucharon alguna vez? Sí, Sí, escuché, profe. Y hay de que los algunos, juicios son largos, sí, son sí, largos. bueno, son largos a O sea, si no veces. hay un acuerdo, ¿eh? Y sí, se discute, pero a la larga, el, o sea, tener una demanda laboral es así. O sea, va a perder el que se cansa, porque acá nuestra justicia lastimosamente, y digo lastimosamente, un juicio El que deje de poner plata. es así, lastimosamente es así, no debería de ser así, porque la justicia Sí, puede, supuestamente es ciega, pero lastimosamente tiene su dos ojos ven. Y hay sí. gente que dice, ay, ya perdemos plata, ¿para qué le voy a demandar y no me paga? Pero hay defensores públicos.
un abogado mínimo te cobra para iniciar tu juicio, ¿verdad? Y digo porque, por ejemplo, el que es así, más o menos te cobran 3 y eso 3 para iniciar. millones. Sí, y el que es así, ese abogado de renombre, ya 5 de entrada te pide 5. para ver tus cosas. Algunos te piden $1000 por sentarte Sí, a hablar. para escuchar tus problemas. No, hay ya algunos ya abusan, ¿verdad? Pero bueno, contamos, hay muchos defensores, buenos defensores del Estado que le pueden defender y muchos pues dicen, ay, no, defensor público se va a vender. Hay buenos defensores como hay malos defensores, pero siempre por ahí se conocen todo donde vos podés recurrir y eso. Entonces, cuando hablamos y decimos fuentes de derecho laboral, tienen que saber que hay dos, general y especial. General es la costumbre, la jurisprudencia y las especiales son cuando recurrimos a otra instancia, como por ejemplo el laudo arbitral o las recomendaciones que la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, establece. Consulta, Sí, profesor. No manejo muy bien, pero en el sí. caso de que, famoso yo suelo escuchar, no, apelaron, Ah, apelaron, sí, sí, apelaron, sí. y te alargan como decís vos, pero usted puede, en el caso de que ya digas, mira, yo ya no quiero más esto, yo quiero terminar con esto, o sí o no, entonces podés acceder a una fuente especial, o no funciona No, así. no, 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 porque cuando es, por ejemplo, suele ocurrir que, por ejemplo, bueno, en este caso, eh, yo te gané en primera instancia, en el juzgado. Entonces, ¿qué hace vos? Vos apelás y se va a cámara de apelación. Y también sucede que yo gané primera instancia, vos ganaste de cámara de apelación, entonces, ¿qué yo hago? Me voy a la corte directo. Y ahí te lleva como 3, 4 años de juicio. No es que, Profe, mire, sí, lo que vos cuando, abogada. sí, sí, soy abogada, o si no, no iba a poder dar la Al clase. comienzo dijo que era Eh, abogada. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Comienzo ya se presentó. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos de fuentes del derecho laboral es en el momento de que yo como profesional, ¿a qué me puedo agarrar para hacer mi demanda laboral? Obviamente defendiéndole ya sea al empleador o al trabajador. Porque viste que hay que ubicarse de repente dentro de los dos papeles. Obviamente, si es que el empleador me contrató a mí y sé que el trabajador tiene toda la razón, pues uno ahí es donde me entra a jugar mi corazón porque tiene ni que pagar. O sea, la gente cuando trabaja de balde trabaja porque necesita. Y hay algunos que, perdón mi expresión, son demasiado chinos, quieren tener cada vez más plata y no respetan los derechos de los trabajadores. Y hay gente, por ejemplo, que trabajan y manipulan cosas muy tóxicas que a la larga sí o sí le afecta a la salud. Y cuando nos referimos a esa fuente, Lisi, se refiere a que vos, por ejemplo, el día de mañana, como futura técnica en la parte de gestión de riesgo, ¿a qué vos te puedes valer? O sea, ¿con qué material vos puedes contar para poder garantizar que los trabajadores que trabajan en la empresa tengan las condiciones necesarias para poder desempeñar su trabajo? A eso se refiere. Y relaciones con otras ramas, se relaciona con otras ramas del derecho, como el derecho constitucional, que saben que la Constitución Nacional es nuestra ley madre, o sea, ella es la que ocupa el primer lugar en la pirámide de Pilsen. Y después están las otras leyes, que serían, por ejemplo, el derecho civil, el derecho marítimo, el derecho penal, a esas leyes. Pero siempre primero va a estar nuestra Constitución Nacional. Una consulta. Sí, Cuando de repente, hoy en día hay muchas empresas sí, multinacionales, sí, binacionales, un montón de cosas, sí. entonces ellos dicen que ellos tienen una ley madre, o sea, se rigen, pero una vez que están, el empleado es de territorio paraguayo, rige como prioridad nuestra constitución. Y claro, nuestra constitución, ¿por qué? Porque su empresa vino y se constituyó aquí en Paraguay. Entonces esa empresa tiene que regirse por nuestras normativas legales. O sea, es lo mismo que viene Brasil, por ejemplo, es un poco más flexible en cuanto a los derechos de los trabajadores y diga, ah, no, yo voy a poner mi constitución nacional por ante todo. No, se rigen por las leyes paraguayas.
Por eso las aeronaves que vienen acá, por ejemplo en el Silvio Pettirossi, se tiene que regir por el derecho en cuanto a la aviación se refiere, en cuanto al, ¿cómo se dice? Ese que circula en el ambiente. Para circular dentro del territorio nacional, sí o sí, se debe regir por nuestra Constitución. O sea, esa es la ley, sea extranjero. Del espacio aéreo. Sí, del espacio aéreo. Es el derecho aeronáutico, es la materia. Entonces, sí o sí se tiene que regir por nuestras leyes. No puede venir a imponer. Ahora, una cosa es, bueno, que respete nuestro derecho laboral, así como nuestra Constitución Nacional, y otra cosa es el famoso reglamento interno de cómo se maneja la empresa, que seguramente ya habrán escuchado también, donde establece el reglamento interno y en caso de incumplimiento de ciertas funciones se van a regir por este sumario administrativo. ¿Alguna vez ya escucharon eso? Sí, ya escuché. Bueno, así es. Bueno, derecho procesal porque tiene su propio derecho procesal laboral donde establece la ley de forma. Bueno, nuestra ley de fondo es el derecho laboral y nuestra ley de forma es el derecho procesal laboral. ¿Cuál es la diferencia? Que en uno, en el que es de fondo, te establece todos los derechos del trabajador. Te habla también del personal calificado, no calificado, de los trabajadores menores de edad. Ese es fondo. Y de forma es la forma de cómo vos vas a entablar tu demanda laboral. Ese es el procesal laboral. Perdón, se me secó la garganta. Bueno, el derecho administrativo, porque es asunto del Estado la cuestión laboral, por su aspecto económico y social. Ay, admitir. No traje ni agua y me pica la garganta. Bueno, el derecho administrativo. Saben que nosotros en el Poder Judicial tenemos un juzgado que se llama contencioso administrativo. Este juzgado, sí, alguien me habló. Okay. Voy a silenciar un ratito. Bueno, el Poder Judicial tiene un tribunal contencioso administrativo, que esta parte, por ejemplo, del Estado, que regula esa relación laboral del Estado con el empleador. Por ejemplo, cuando hay, por ejemplo, funcionarios que fueron despedidos, qué sé yo, de Hacienda, entonces, para poder ver si son culpables o inocentes, traen su caso en el Tribunal Contencioso Administrativo para que ellos resuelvan si es el funcionario es culpable o inocente, como se dice vulgarmente, ¿verdad? Entonces, ese tribunal es el encargado de velar por las relaciones laborales entre el Estado y los trabajadores. ¿Entienden? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Oh, claro, profe. Bueno, sujetos del derecho del trabajo. Los sujetos principales del derecho del trabajo son trabajadores dependientes o subordinados, los empleadores, los sindicatos y el Estado como poder soberano. Entonces, esos son los sujetos del derecho de trabajo, o sea, las personas que pueden recurrir al derecho del trabajo o al derecho laboral. Entonces, trabajadores dependientes, cuando decimos, ¿quiénes son? Junior, está por ahí. Diosías. ¿Qué es para vos los trabajadores dependientes o subordinados? Pensá, no tengas miedo de equivocarte, más o menos así lo que pensás, o cuando hablamos de trabajadores dependientes. No sería, profe, cuando el independiente, que cuando vos sos tu propio jefe, y, algo así cuando vos tenés tu propia empresa o tu propio emprendimiento. Y
El subordinado es cuando tenés un patrón y hay una cadena de mando o algo. Dependiente o subordinado, claro. Trabajadores dependientes son los que dependemos de una empresa o de una entidad pública. Por eso dice dependientes o subordinados, es lo mismo. Entonces, trabajadores dependientes son aquellos que dependen directamente del empleador. También tenemos los trabajadores independientes. ¿Cuáles son los trabajadores independientes? Por ejemplo, aquellos agentes de seguro que trabajan, qué sé yo, para la consolidada de seguro o MAFRE. Entonces son ellos independientes porque se dedican a vender los seguros y ellos cobran un porcentaje por eso. Eso es independiente. No trabaja en relación directa con el empleador. O, El famoso comisionista. sí, el famoso comisionista, así mismo es. Que figuran como independientes, ¿verdad? Pero que hace más de 10 años están con la empresa. O sea, acá hay un jueguito de doble filo que vos podés ser un trabajador independiente, pero ¿qué pasa? Cuando ya no sos independiente, cuando vos te formas, cada año seguís trabajando de la misma forma para esa empresa. O sea, en derecho todo es discutible. Por ejemplo, yo fui docente mucho tiempo de la UTCD, de la Universidad Técnica de Comercialización y de Desarrollo, y ahí te contrataban cada 2 meses por una materia, cada 2 meses. Pero ellos decían que no eras un funcionario dependiente. ¿Por qué? Porque tus módulos duran 2 meses, terminan, te pagan y chao. Pero ¿qué pasa cuando vos das de manera constante y repetitiva? Cada año tenés materia. 10 años estuve ahí. ¿Ya soy una trabajadora dependiente o sigo siendo independiente? ¿Qué van a responder? Atiendan bien lo que van a responder. A mi punto de vista, sos dependiente porque ya generaste un arraigo y ya vos estás contando con ese ingreso, creo yo. Sí, así mismo. Ya soy una funcionaria dependiente. ¿Por qué? Porque yo no es que dejé de trabajar para la institución privada. Siempre seguí con mis materias y ellos nunca me hicieron firmar mi contrato laboral por 2 meses. Y hay muchas empresas que famoso te contratan ese, ¿cómo era? Periodo de prueba, 3 meses. Te hace firmar un contrato 3 meses. Pero al fin y al cabo, vos seguís en la empresa y te quieren hacer otra vez otro contrato por 3 meses. ¿Y eso por qué hacen? ¿Por qué les parece que hacen? Para no generar qué cosa. Antigüedad. Antigüedad. Y sucede en muchas empresas, no voy a generalizar, pero pasa. Entonces, estos son los sujetos del trabajo, trabajadores dependientes o subordinados, los empleadores, que en este caso son los patrones, y el sindicato, ¿verdad? Por ejemplo, sé en las empresas públicas que son del Estado, hay sindicatos que velan por los derechos del trabajador. Y en las empresas privadas, la verdad que no escucho tanto, pero debería de ver, porque el sindicato lo que hace es velar por la seguridad de todos sus trabajadores. El sindicato pues es un gremio. Así, por ejemplo, como el gremio de los educadores que tienen 2 o 3 sindicatos y que cada uno de forma libre y voluntaria se va y se afilia a una lista, ¿verdad? Y lo que hace el sindicato es pelea, el famoso contrato colectivo, que ya habrán escuchado también alguna vez, ¿verdad? En la Municipalidad de Asunción, por ejemplo, Sí. si una persona entra como contratada Sí. y es ininterrumpido su contrato, porque le hacen firmar un contrato cada 3 meses, y si llega a ser y demuestra que es ininterrumpido en un lapso de 2 años, puede, a través del sindicato, puede pedir su nombramiento para pasar a ser un funcionario permanente. Sí, así mismo. A partir de 2 años. Y Sí. hay empresas, creo que en la parte del Estado es 10 años, algo así. Y hay otras empresas, yo no sé cómo se maneja el sector. Se apagó tu micrófono, Lice. Que en el sector privado no sé cómo funciona, pero en las empresas del Estado, o sea, en el Estado es 10 años, en la municipalidad es 2 años, vos ya tenés derecho a pedir que se te nombre como funcionario permanente, por ejemplo. Y esa es la, sí.
En la estabilidad laboral, a partir de los 2 años, uno ya puede tener una estabilidad laboral, pero pasa que hay empresas que antes de los 2 años ya les piden a sus empleados para no generar justamente esa relación de dependencia. También en la función pública es 2 años también para que uno pueda adquirir la estabilidad laboral. El sindicato lo que hace es pelea, en el caso que planteaste de la municipalidad, lo que hace el sindicato es busca cambiar su contrato por un periodo de tiempo que firmó para hacer pasar a funcionario permanente. El sindicato lo que hace es eso, vela por los derechos de los trabajadores, si está afiliado al sindicato. Mi mamá es funcionaria de la Municipalidad de Asunción y siempre suelo escuchar así que los sindicatos velan o buscan el nombrarle a funcionarios que hace más de 8 años están contratados, ¿verdad? Bueno, Sí, siempre pasa eso. sí. Bueno, ahí terminó nuestra unidad 1. ¿Tienen alguna consulta? ¿Ninguna? No, profe, está bien, perfecto. Bueno, de igual manera, yo voy a crear un grupo con ustedes y puedo pasar en ese grupo también el material para que tengan a su WhatsApp. Sí, profe, Dale, en PDF profe. sería Bueno, genial. dale, no hay problema, pero también de vez en cuando tienen que entrar en la plataforma. Entonces lo que yo voy a hacer es alzar en la plataforma trabajitos así. Bueno, le voy a explicar cómo es el tema de le explicaron el tema de los exámenes, los acumulativos y de cuánto punto es el examen final. No, profe. Bueno, No. bueno, tenemos una parcial y una final. El examen parcial es sobre 40 puntos. Pueden anotar para saber más o menos. Es sobre 40 puntos y la final es sobre 60 puntos. Entonces, mi parcial en este caso es el 27 de marzo, pero yo quiero hacer mi parcial sobre 30 puntos y dar un trabajito de investigación de 10 puntos o de 15 puntos y que la parcial sea sobre 25. ¿Me entienden? Sí, profe. Entonces lo que quiero hacer es, bueno, anoten ya, parcial sobre 25 puntos y trabajo práctico sobre 15 puntos. Entonces ahí sumado ya tienen 40 puntos. 15. 15, trabajo práctico 15 puntos. Entonces ahí sumado con el 25 ya es 40 puntos. Y la final voy a dar otro trabajito de 10 puntos y el examen escrito va a ser sobre 50 puntos. En cuanto a la escala, ¿a partir de cuánto se pasa? A partir de 61 puntos. 61 es 2. Pueden anotar también para tener la escala y más o menos ustedes cuando vayan ¿Cómo, a profe? la escala de notas. 61, 71. no, 61, 61 es igual a 2. 71, a partir de 71 es 3. A partir de 81 es 4. Y a partir de 91 hasta 100 es 5. Entonces ustedes siempre tienen que tener anotado en un cuadernito, ¿verdad? Esa escala. Entonces lo que ustedes hacen es cuando el profe les corrige sus exámenes y su trabajo, entonces anotan todo para que ustedes ya puedan saber cuánto puntaje tienen acumulado para la parcial. Porque hay algunos que hacen así, bueno, tengo 39, tengo que hacer tanto punto para quitar tanto o para pasar tanto. Hay algunos que así hacen. Pero lo ideal sería que acumulen todos los puntajes o todas las notas para poder tener obviamente la mejor nota. Entonces hasta ahí ya todo bien, ¿verdad?
Profe, Sí, en las presenciales, por ejemplo, tenés que tener asistencia para acceder a exámenes. ¿Eso funciona sí. también en el 70, virtual o no? sí, yo tengo acá mi planillita eh, y voy a ir punteando. Ahora, por ejemplo, anoté los nombres porque me pasaron al correo. Profe, Sí, cuando haya así posibilidad de ir presencial, nos vamos a ir también, ¿verdad? sí, vamos a ir a una presencial. Pero viste, porque por la cantidad, Pandemia. sí, por no, y aparte estamos en pico, la cantidad de contagiados que hay es impresionante. A vuelta de Semana Santa estamos trabajando un protocolo para que puedan asistir a clases semipresencial, un sábado online y otro sábado tienen clase de manera para no juntarnos todos con los otros. Entonces siempre el mismo grupito cuando va a semipresencial siempre van a estar los mismos, entonces cuando usted tiene online va a ir el otro grupo presencial, entonces para no mezclarnos, ¿entienden? Vamos a tener a vuelta de Semana Santa semipresencial, según tengo entendido hasta lo último, si es que la situación no dice lo contrario, porque están pidiendo suspender las clases otra vez, presenciales de los chicos. Bueno, ¿hasta aquí ninguna pregunta? ¿No? ¿Quedó todo claro el tema de los exámenes, cómo se dividen? Josías, Junior, Ángel, ¿tienen consulta? Víctor, vamos a verle un poco. A Junior ya le conozco, no en persona, pero por lo menos ahí ya virtualmente. Ahora a Víctor y a Ángel, ninguna duda, entonces hasta Yo nos pienso vemos. estando en línea. Y yo le tengo acá, pero no me responde. Junior ya no me responde, capaz ya se fue a almorzar, porque ya es hora de la tarde. Bueno, Josías y Lili, ¿no tienen ninguna consulta? Yo no tengo No, duda, profe. profe. Con respecto a los exámenes ya está todo aclarado, con respecto a la escala de notas también ya tienen. Y bueno, ¿les parece dejar hasta esta unidad y damos el otro sábado la unidad 2 y 3? ¿O continuamos, como quieran? Como usted quiera nomás, profe. No hay problema. No, ustedes De me la dicen. hermandad, profe. Yo voy a hacer lo que sea. Yo opino, no. Y podemos dejar para hasta acá, nomás, profe, por ser primer día. Bueno, está súper bien. Entonces lo que voy a hacer es voy a armar mi grupo de WhatsApp con ustedes y voy a pasar la información ahí y el trabajo que les quiero dar, ¿sí? Dale. Bueno, está. Profe, Sí, ¿vos profe, tenés perfecto. nuestro número o te tenemos que Sí. pasar al chat? No, yo tengo de todos. Como les dije, yo trabajo en el instituto y también soy la coordinadora académica. Yo voy a formar los grupos, entonces ahí vamos a estar comunicándonos cualquier duda, consulta, inquietud que tengan sobre la materia o en otras materias, no hay ningún problema, yo estoy ahí para resolver. Contigo lo que hay que estar bien entonces, profe. No, con todo, con todo. Cualquier inconveniente que surja con docentes o de repente tienen algún inconveniente con ciertos trabajos que por A o B motivo no pudieron entregar, entonces me escriben y vemos la forma para solucionar porque saben que eso vale punto, ¿verdad? Y así. Y bueno, nos vemos entonces el otro sábado. Dios mediante, Está, ¿sí? profe. Dale, que Dale. Dale, tengan un profe. buen resto de jornada y Dale, ya está. profe. Chao, Vale. profe. Cuídate. Igualmente. Cuídate, profe. Chao. Dale, chao, chao.